Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes en esta hermosa mañana que nos regala el Señor, el Dios de la vida, al que amamos profundamente, al que veneramos, al que adoramos con toda nuestra existencia, con nuestras acciones, con esta única fe que proviene del corazón mismo de Dios, que se nos ha confiado en su Hijo Jesús, cuando decidió Él, por pura iniciativa suya, por amor divino, por iniciativa divina, crear, fundar, establecer su iglesia, una única iglesia a la que después, por misericordia de Dios, todos nosotros hemos sido llamados a ser parte a través del santo sacramento del bautismo. Y caminamos en este mundo de la fe, en esta experiencia de Dios, por espacio ya de 2000 años, de más de 2000 años inclusive, trayendo la salvación de Dios a cada rincón de este planeta Tierra, siendo Iglesia Católica, Iglesia Universal. Vamos entonces a dar inicio a la celebración de este encuentro de hermanos y de hermanas en la fe, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, queremos compartir este tiempo que nos regalas en este tu día, día de resurrección, día de gozo, día de triunfo. Queremos alabarte, Señor, porque sabemos que cada bendición, cada beneficio que nosotros tenemos en nuestra vida procede de ti. Es de tu mano bondadosa y generosa, de donde sacamos nosotros para que nuestra vida misma esté colmada de bienes. Nada bueno pasaría en nuestra vida, ninguna situación positiva podríamos nosotros vivir. No podríamos de la misma manera sostenernos, soportar las pruebas y las dificultades si tu mano bondadosa y compasiva no estuviera llevándonos a nosotros en medio de todas estas dificultades que afrontamos al tratar de vivir nuestra vida según tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, para que a través de la fe, de la esperanza y de la caridad esté fortalecido nuestro seguimiento de ti. Fortalece, Señor, la fe de todos nosotros. Fortalece, Señor, nuestros matrimonios. Fortalece, Señor, nuestras familias. Fortalece a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Fortalece a nuestra iglesia, a cada grupo, apostolado, ministerio que conforma tu santa iglesia, para que todos nosotros, al reconocer que vas de la mano con nosotros y que nos acompañas y que nos guías y que nos perdonas y que nos levantas y que nos salvas constantemente, nos entreguemos a ti en alma y corazón y cumplamos con tu santa ayuda, tu santa voluntad. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo 19 del tiempo ordinario encontramos el Evangelio que la Iglesia Universal medita en torno al mensaje mismo de salvación que en su gran misericordia Dios comparte con nosotros, y lo tomamos de Lucas capítulo 12, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no teman, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba,
allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de San Lucas que nosotros acabamos de proclamar y en torno al cual estamos meditando en cada celebración de la Santa Misa que se celebra en cualquier iglesia, basílica, catedral, oratorio, capillita, a lo largo de todo el mundo, porque somos Iglesia Católica, Iglesia Universal. Es una continuación temática del Evangelio que ya nosotros meditáramos el domingo anterior, en el domingo 18 del tiempo ordinario, allá en Lucas 12, del 13 al 21, cuando nos decía Jesús que nosotros no hemos sido creados por Dios con el propósito de dedicarnos al trabajo, a la acumulación de bienes, al dinero, a esos nuevos dioses con D minúscula que la sociedad, el mundo sin Dios, va poniéndonos en nuestra vida y a los cuales muchos creyentes en Dios, en el Dios verdadero, tristemente terminan adorando cuando se dedican en sus vidas a vivir sin ningún otro propósito más que el de los bienes materiales, las cosas de este mundo. Pues así como nos hablara Jesús en el Evangelio pasado, cuando meditábamos en el domingo 18 del tiempo ordinario, ese Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21, con el Evangelio que nosotros tenemos hoy en el domingo 19 del tiempo ordinario, Jesús está nuevamente reforzando esa enseñanza importante, fundamental para todos nosotros como discípulos suyos, como creyentes, como hijos e hijas de Dios. La razón por la que Dios nos ha creado a nosotros es la eternidad. No fuimos creados para este mundo. El ser humano en su ADN espiritual tiene un gen de trascendencia. Ese gen le viene de Dios, le viene de ser imagen y semejanza de Dios. Nuestro cuerpo
similar a todas las otras criaturas de este mundo físico y material, está sometido al desgaste, a la enfermedad, a la destrucción. Una vez que ya por la enfermedad o por la edad o por circunstancias difíciles de entender, pero reales en nuestra vida, como son los accidentes y todas estas cosas tristes que pasan en el mundo, como lo que sucedió la semana pasada en Texas y también en Ohio y en Chicago, cuando personas se creen dueñas de la vida humana y se toman la atribución de agarrar un arma y empezar de forma discriminada a acabar con la vida de los demás. Un día también este cuerpo de nosotros, el tuyo y el mío, va a morir, se va a corromper, va a ser reducido a cenizas, a polvo, de donde fue tomado, como nos lo recuerda el libro del Génesis. Pero nuestra alma, que es imagen y semejanza de Dios, se va a hacer una con Dios en la eternidad. Si nosotros hemos dado lugar, hemos puesto en el primer lugar a Dios en nuestra vida, aquí en la tierra. Nuestra alma es eterna, es indestructible, no tiene fin. Una vez que Dios ha llamado nuestra alma a la existencia, esa existencia de nuestra alma, de nuestro espíritu, va a durar por toda la eternidad, porque tenemos el gen de eternidad y de trascendencia que recibimos de Dios al ser creados a imagen y semejanza suya. Es por eso que ninguna realidad humana, ni terrenal, ni temporal, ni física, ni corporal, va a llenarnos y a colmar plenamente nuestro ser, porque solamente Dios es el que colma nuestra vida, porque solamente Dios es el que nos da verdadera, plena y permanente felicidad. Pero lamentablemente muchas personas, aún cristianas católicas, se dedican durante esta vida mortal a hacer todo lo que se refiere a este mundo, a las cosas de este mundo. Se vuelven esclavas del cuerpo, idolatran su cuerpo a través de la vanidad, buscando siempre el ideal de la belleza, de la apariencia, o se convierten en acumuladores de cosas materiales, o quieren a través de las riquezas y de los lujos y de las comodidades ser mejores que los demás, ser más que los demás, pero con un alma empobrecida, con un corazón vacío, con un haber en el cielo que está en déficit, porque no llenan su cuenta espiritual y su cuenta celestial con los tesoros de las buenas obras que Jesús nos invita que practiquemos, con los cuales vamos a procurarnos un tesoro en el cielo que no se va a acabar, y allí en el cielo donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque es el tesoro espiritual que nos ha identificado y que nos ha hecho semejantes a Dios también en su amor y en su misericordia. Vale la pena, hermanas y hermanos, que pensemos cómo está nuestra vida, qué escala de prioridades, qué orden de prioridades tenemos en nuestra vida, en este mundo. A lo que más le estás dedicando el tiempo y la atención y tu mente y tus preocupaciones es a lo que verdaderamente te estás dedicando tú a tu vida. Si el dinero o el trabajo son aquello en lo que tú más estás dedicando tu tiempo y que más te roba tu energía y tu trabajo y tus esfuerzos y tus sacrificios y tu atención, es porque el dinero y el trabajo se convirtieron en tu Dios. Ya no eres un adorador en espíritu y en verdad del único y verdadero Dios. Ya te has convertido entonces en un animal de trabajo, en una máquina que sencillamente cumple muchas tareas sin razón, sin un propósito en la vida. Nada de lo que nosotros cultivemos,
cosechemos, acumulemos en esta vida material y terrena, nos lo vamos a llevar a la otra vida. Solamente las buenas obras, las virtudes, las cualidades humanas y cristianas, el cumplimiento de la voluntad de Dios en cada una de las cosas que nosotros hacemos, es lo que nos vamos a llevar como nuestro tesoro para el reino de los cielos. Dios no se va a sorprender cuando tú le muestres tu cuenta bancaria llena de miles y miles de dólares. Dios no te va a felicitar porque has construido tu casa más grande, o porque tienes el jardín más bonito, o porque tienes el carro del año, o porque tus hijos visten bien y van a las mejores universidades. El verdadero tesoro que vale ante los ojos de Dios es el de un alma que con fe y con generosidad ha vivido esta vida teniendo a Dios en primer lugar. No sin razón nos recuerda Jesús como el primero de los mandamientos, el de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. El de amar a Dios por encima de todas las cosas, aún por encima de tu familia, aún por encima de tu trabajo, aún por encima de tus aspiraciones y de tus metas, aún por encima de tu dinero y de los logros materiales que tú hayas conseguido. Tú y yo no estamos creados para quedarnos en la inmanencia y en la temporalidad de este mundo terreno. Tú y yo hemos sido creados para la eternidad, para disfrutar nuestra vida con Dios, nuestro Creador. Él nos creó por amor y quiere que nosotros pasemos nuestra eternidad junto con Él, viviendo el amor. A veces se nos olvida a nosotros cuál es nuestro destino final, cuál es nuestra meta, y nos quedamos enzarzados, distraídos, atontados, deslumbrados por las cosas de este mundo. Es por eso que ya en 2 domingos sucesivos, el Señor Jesús nos ha recordado que si estás y si estoy acumulando cosas en esta vida, enriqueciéndonos en este mundo, estamos mal. Necesitamos replantear nuestra forma de vivir. Necesitamos adaptar nuestra vida a la fe que llevamos en nuestro corazón y que vivimos y practicamos como una sola iglesia. Por eso pidámosle al Señor que derrame sobre nosotros la gracia de su Santo Espíritu para que nos ayude cada vez más a desprendernos de las cosas materiales, de los bienes de este mundo, de las cosas pasajeras, y que nos ayude a enfocarnos y a poner nuestra mente y nuestro corazón en las cosas del cielo, que son verdaderamente el destino para el cual Dios nos ha creado. Amén. En este tema del día de hoy vamos a dar cierre a la reflexión que hemos venido haciendo en torno a la tercera sola de la Reforma Protestante, es decir, a la tercera de estas ideas que Martín Lutero inspiró a sus seguidores, pero podríamos decir que la recibió él mismo del demonio, de Satanás, que estaba en contra de la iglesia y que por tanto quería atacarla desde 5 puntos diferentes, logrando desgajar un brazo muy importante de los creyentes en Jesús, dando inicio entonces al movimiento protestante que ya lleva 502 años y que se basa este movimiento en estas 5 ideas en torno a las cuales hemos venido meditando. Ya meditábamos acerca de la sola escritura, también acerca de la sola gracia, y por espacio ya de 3 catequesis y tomando hoy esta, hemos venido meditando en torno a la tercera de estas ideas protestantes que no están ni en la Biblia, ni en la fe cristiana verdadera, ni en la tradición de los apóstoles, que es la sola gracia, la sola presencia de Cristo en nuestra fe. Y para eso voy a hacer muy rápidamente un resumen, sobre todo de los pasajes bíblicos que hemos utilizado para desmentir y para contradecir esta doctrina de demonios que los protestantes enseñan, según la cual Cristo
estás solito. Basta Cristo. No necesitas nada más que Cristo. Por tanto, no hay que orar a los santos, no hay que pedir la intercesión de la Virgen María, no hay que tener la iglesia. Basta Cristo. Solamente con que esté Cristo en tu vida, ya estás tú salvado. Gloria al Señor, aleluya. Como esta doctrina no está en la Biblia, es necesario desde la Biblia misma desmentir y contradecir este engaño del demonio que lo ha sembrado ya en el corazón de tantos y tantas hermanos y hermanas protestantes que militan supuestamente en la fe cristiana, en todos estos changarritos, iglesias de garaje, iglesias piratas. No es cierto que Cristo esté solito y que para nuestra vida de fe baste solamente con tener la presencia de Jesús en nuestra vida y ya. Pasajes como Efesios 1, 22 al 23, Colosenses 1, 18 al 19 y Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 13 y después versículo 27, nos vienen a recordar que Cristo es la cabeza, pero que Él mismo se constituyó, se construyó, estableció para sí mismo su propio cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. De tal manera que no se puede separar a Cristo cabeza o a Cristo el esposo y dejarlo aparte de su cuerpo o aparte de su esposa. Nos dice también entonces Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 5, que Cristo se identifica con sus seguidores, con aquellos que con Él se han unido y han formado una sola cosa. Porque cuando Saulo perseguía a la iglesia y tuvo este encuentro con Cristo, Jesús le decía: ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que Cristo y su iglesia son una sola cosa. Nos dice también Efesios 5, del 31 al 32, que de la misma forma que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para llegar a ser con ella una sola cosa, así también Cristo se unió a su iglesia y con ella llegó a ser una sola cosa. Por tanto, no puedes decir que eres cristiano y no estar en la verdadera iglesia de Jesús, en la única iglesia de Jesús. Y nos dice también Efesios 3, 20 al 21, que a Dios se le da gloria no solamente en Cristo, como dicen los protestantes, gloria al Señor, aleluya, sino que a Cristo, al Padre, se le da gloria en la iglesia y en Cristo, porque Cristo y la iglesia son una sola cosa. Y esa gloria que se le da al Padre en la iglesia y en Cristo es por todas las generaciones y por todos los tiempos, no solamente hasta que llegara don Martín Lutero y después cada uno de estos lobos disfrazados de pastores, emisarios del demonio, instrumentos de Satanás para crear división y para dañar y manipular la sana doctrina y convertirse entonces en proclamadores de otro evangelio que no es el evangelio de Jesús. Con todos estos pasajes uníamos también el pasaje de Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 6 y después del 11 al 16 donde se nos hace un llamado a la unidad en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo cuerpo que somos todos nosotros que nos hemos unido en Cristo para hacer con Él una sola cosa. Y la semana pasada terminábamos entonces reconociendo cómo el hecho mismo de que Cristo se haya unido a su iglesia es lo que ha permitido a la iglesia de Jesús, que está formada no por ángeles ni por hombres perfectos y ya completamente santos, sino por todos nosotros que somos pecadores y que hemos sido llamados de manera especial a través de la imposición de las manos y de la sucesión apostólica al ministerio sacerdotal de Cristo, como a nosotros se nos ha comunicado el poder de Dios, el poder de Cristo. Y es por esa razón que en nuestro ejercicio sacerdotal como obispos, como sacerdotes y como diáconos, estamos ejerciendo entonces el mismo poder sacerdotal de Cristo que se lo confió Él como su fundador, como su esposo, a su iglesia.
Y pasajes entonces como Mateo 28, 18, Mateo 10, 1, Lucas 24, 49, Juan 20, 21, Juan 20, 22 al 23, Juan 15, 5, Lucas 10, 16, nos permitían entonces descubrir ese poder especial con el cual nosotros, que somos Iglesia Católica, Iglesia de Jesús, Iglesia verdadera, ejercemos el poder sacerdotal del mismo Cristo, que es el Hijo de Dios, Dios con nosotros, que se ha unido a su Iglesia, haciéndose una sola cosa con ella, por todas las generaciones y por todos los tiempos, y por eso le damos gloria al Padre en la Iglesia y en Cristo, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. En contra de esta enseñanza de la Santa Biblia y enseñanza de los apóstoles por espacio ya de 2000 años o de más de 2000 años inclusive en la única y verdadera Iglesia de Jesús, que es la Iglesia Católica, los protestantes suelen lanzar una serie de objeciones o de obstáculos a esta fe verdadera, fe cristiana verdadera, diciendo que hay algunas afirmaciones de Cristo en las cuales, según ellos, se manifiesta el fundamento de su doctrina de la sola presencia de Cristo o del solo Cristo en la vida cristiana. Pasajes en los que Jesús se declara a sí mismo como la luz del mundo, como el único que puede perdonar pecados, como la roca, la piedra angular, como el único que tiene infalibilidad, es decir, el único que no se equivoca, que no comete fallas o errores, como el único pastor de las ovejas, así también como el único fundamento de la Iglesia. Y dicen entonces los pastores protestantes que por todas estas afirmaciones de Cristo, en las que se declara él mismo cada una de estas cosas dentro de la vida de fe, no se puede creer en Cristo a la manera como los católicos lo hacemos, sino que hay que creer en Cristo como ellos lo hacen, separando a Cristo, apartando a Cristo, desconectándolo de la Iglesia, de los santos, de la comunión de los santos, de la Virgen María, de los sacramentos, etc. Pero vamos a ver cómo en torno a cada una de estas afirmaciones que Cristo se aplica a sí mismo a través de una serie de pasajes bíblicos muy importantes, vamos a descubrir también que esas mismas cualidades o roles o misiones dentro de la vida de fe en la Iglesia, también la Santa Biblia misma y Cristo mismo se lo ha aplicado a sus discípulos, a su Iglesia. Miremos, por ejemplo, cuando dice Jesús que Él es la luz del mundo. Juan 8, 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos pactan con $1000? Solamente Jesús es la luz del mundo. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea Jehová. Pero se les olvida que Mateo capítulo 5, versículo 14, nos enseña por las palabras mismas de Jesús lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Jesús es la luz, pero Él también nos señala a nosotros como sus discípulos, como los cristianos, como la luz del mundo. Afirman los protestantes que la confesión, el sacramento de la confesión, no tiene validez porque solamente Jesús puede perdonar pecados. Y citan entonces Marcos capítulo 2, versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Pero se les olvida que el mismo Jesús, ya muerto, ya sepultado, pero ya resucitado, cuando se aparece a sus apóstoles, les comunica ese mismo poder, poder divino, para que en su nombre, no en el nombre de los apóstoles, sino en el mismo nombre de Dios, puedan ellos perdonar los pecados, y de tal manera que es así y solo así como se ejerce la misericordia de Dios
para el perdón de los pecados. Juan 20, 22 al 23. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan sin perdonar. Claro que Dios es el único que puede perdonar pecados, pero es que Jesús, Hijo de Dios, Dios con nosotros, Dios verdadero, como el Padre es Dios verdadero, le comunicó el poder del Espíritu Santo a los apóstoles para que en el nombre de Dios los apóstoles perdonaran los pecados. Y cuando nosotros en el sacramento de la confesión estamos dando la absolución al penitente que se ha acusado a sí mismo de sus pecados y con humildad se ha reconocido pecador, en la fórmula de la absolución decimos: yo te absuelvo de todos tus pecados, no en mi propio nombre como sacerdote, como sucesor de los apóstoles al recibir el don del Espíritu Santo, no. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es poder de Dios para el perdón de los pecados. Suelen discutir los protestantes desde don Martín Lutero en adelante y después todos sus seguidores, todos sus parceros, diríamos en Colombia, suelen discutir en torno a el concepto de roca o de piedra sobre el cual Cristo edificó su iglesia. Porque dicen ellos que no pudo haberlo edificado sobre Pedro y no pudo haber constituido a Pedro como piedra de su iglesia, porque primera a Corintios capítulo 10 versículo 4 nos dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Entonces, como Cristo es la roca, Pedro no puede ser la roca, Pedro no puede ser piedra, y entonces no tiene sentido para ellos lo que nos enseña Mateo 16, 18, cuando encontramos allí: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿No entienden ellos que si Cristo es roca, Pedro también puede ser roca, y que Cristo le cambió el nombre a Pedro, dándole la misión de ser roca de su iglesia? Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, como nos lo recuerdan los evangelios y como podemos citar entre muchos otros ejemplos, Juan 1:42. Pedro se llamaba Simón, y cuando Jesús le cambia su nombre es porque ya tiene en mente la misión que le va a encomendar para que se convierta a él con Cristo y en Cristo en roca, en cimiento, en fundamento de la única y verdadera iglesia de Jesús. Dicen los hermanos protestantes que solamente la palabra de Dios es infalible, gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y que por tanto el Papa no es infalible, como lo enseñamos y como lo afirmamos nosotros como cristianos católicos por espacio ya de más de 2000 años. Y citan entonces a Juan 14:6, donde dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. De alguna manera ellos acomodan ese pasaje para hacer ver que el único que es infalible es Cristo, cuando ahí no se está diciendo eso. Ahí se está diciendo que el único camino, el único por el cual nosotros tenemos salvación y por el cual nos podemos nosotros acercar a Dios es Cristo. Pero se les olvida a ellos que en Lucas 22, del 31 al 32, el mismo Jesús le está diciendo única y exclusivamente a este Simón, al que después en Mateo 16, 18 le cambió su nombre a Pedro y lo estableció como piedra de su iglesia. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Jesús no ora por todos los apóstoles, ni ora por Martín Lutero y por todos los pastores protestantes, ladrones, mentirosos, sinvergüenzas. Jesús ora solamente por Pedro y le dice a Pedro: y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos.
Jesús ora al Padre para que Pedro no pierda la fe, para que la fe de Pedro se mantenga infalible. Y es de allí desde donde nosotros, como cristianos católicos, afirmamos que la fe de Pedro es infalible y que por tanto Pedro y sus sucesores gozan del don divino de la infalibilidad. Porque si la fe de Pedro y si la fe del Papa se tuerce, se derrumba, se corrompe, no puede él ya confirmar en esa fe a los hermanos, a los cristianos católicos, a los cristianos verdaderos, como lo encontramos en Lucas 22, del 31 al 32. Dicen ellos que solo Cristo es el pastor de las ovejas, pero de todas maneras les llaman a sus líderes ladrones, les dicen pastores. Es así como en Colombia, que a los congresistas les llaman honorables representantes de la patria, y son ladrones a morir. Y así ellos también entonces a sus líderes los llaman pastores, pero afirman que el Papa no puede ser pastor, o que el sacerdote, el obispo no pueden ser pastores, porque el único pastor es Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Y para eso citan Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero se les olvida que el mismo Cristo que dijo yo soy el buen pastor, señaló a Pedro como pastor de su rebaño, de sus corderos, de sus ovejas, como lo encontramos en Juan 21, del 15 al 17, en torno a esas tres preguntas que ya nosotros hemos meditado muchas veces. Simón, Simón, ¿me amas? Le dice Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Le responde Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a preguntarle, Simón de Juan, ¿me quieres? Le responde Pedro, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Los cristianos católicos tenemos la plena certeza de que estamos en el rebaño de Cristo, porque estamos siendo apacentados por el pastor señalado por Jesús, el buen pastor, para que nos apaciente a nosotros como sus ovejas en su rebaño. Si tú que te dices cristiano estás en un rebaño diferente, donde hay un pastor que te cobra el diezmo, los pactos, las alianzas, las primicias, las ofrendas, te están robando. No estás en las manos de un pastor, sino de un lobo. Salte de allá y vente al verdadero rebaño de Cristo, en el que está el único y verdadero pastor señalado por él para que apaciente sus ovejas, que es el Papa, el sucesor de San Pedro. Finalmente, dicen los protestantes que no puede ser un hombre el fundamento de su iglesia, de la iglesia de Dios, porque los hombres somos pecadores y débiles y somos falibles y somos infieles en contra del querer y de la voluntad de Dios. Y para eso citan 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 11. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el ya puesto, Jesucristo. Solamente Jesús es el fundamento de la iglesia. Pedro no era el fundamento de la iglesia. Los católicos, idólatras y paganos están equivocados porque están adorando a Pedro y al Papa. Gloria al Señor, aleluya. Nosotros solo adoramos a Cristo. Pero se les olvida que Efesios capítulo 2, versículo 20, nos presenta a hombres como fundamento de la iglesia, como fundamento del edificio espiritual que es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Ellos se confunden al encontrar la expresión piedra angular en la Biblia y piensan que la piedra angular va abajo acompañando los cimientos. No solamente no saben de Biblia, sino que tampoco saben de historia y menos de construcción. La piedra angular no va abajo, mensos. La piedra angular va arriba. La piedra angular de las edificaciones antiguas iba arriba
y por eso le da cohesión y le da unidad a todo el edificio. Cristo es esa piedra. Cristo es la piedra angular. Cristo no es la piedra de cimiento. Por eso dice el apóstol: edifíquense sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. En ambos textos se usa la misma palabra, que en griego es zemelion, y se refiere al fundamento de los cristianos en ambos casos. Cristo es el fundamento, y Pedro, junto con los apóstoles y los profetas, participan de ese oficio de Jesús de ser fundamento. No compiten contra el oficio de Cristo de ser fundamento. Participan con Cristo, en Cristo, de ese ser fundamento de la iglesia. No son fundamentos paralelos a Jesús o ajenos a Jesús, o que compitan con Jesús, fundamento de la iglesia, sino que en Jesús ellos son también fundamento. Es por eso que la expresión en griego en Cristo, que lo diríamos así en español, en Cristo, pero que en griego es en Cristo, aparece en los escritos de San Pablo unas 80 veces. Aprendan de la Biblia. No la interpreten a su manera, sinvergüenzas, perezosos, holgazanes, ventajosos, convenencieros. Pónganse a leer la Biblia, pero a interpretarla según el Espíritu Santo que la inspiró, no según su propio entendimiento y su propia conveniencia. Cristo y la iglesia son el Cristo total. Lo decía San Agustín muchos siglos antes de Martín Lutero, muchos siglos antes de todos estos changarritos, muchos años antes de que aparecieran todos estos lobos vestidos de pastores, cobrando diezmos y diciendo que la iglesia no sirve para nada. Cristo y la iglesia son el Cristo total. Lo decía San Agustín, ya por allá en el siglo IV. Imagínense ustedes. Y apenas es hasta el siglo XVI donde aparece don Martín y todos sus secuaces. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, y esta es también la verdadera enseñanza de los apóstoles, que se ha mantenido fielmente en la tradición de 2000 años dentro de la única y verdadera iglesia fundada por Cristo, la Iglesia Católica. La Biblia y la iglesia son los verdaderos la Biblia y la iglesia de los verdaderos apóstoles concuerdan al afirmar que nuestra fe no se fundamenta en el Cristo solito, desconectado, aislado, separado de todo y de todos, tal y como Martín Lutero y sus seguidores, los protestantes, han enseñado siempre. Como ellos son hermanos separados, ellos tienen también en su fe en Cristo a un Cristo separado. Ven a Cristo como separado porque ellos están también separados de todo, de los verdaderos cristianos, de la iglesia, de María, de los santos, de los sacramentos, de la Eucaristía, de los pecadores, etc. Sin embargo, cuando analizamos lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia, vemos lo siguiente. En primer lugar, Cristo dejó muy claro que la unidad de los cristianos debería ser semejante a la unidad de Él con el Padre, y que viviendo esta unidad sería como el mundo iba a creer en Jesús como el Cristo, como el Mesías. ¿Cómo puede hablar de unidad el movimiento protestante, que se caracteriza por tener miles y miles y miles de sectas, llamándose cada una de ellas Iglesia de Cristo y afirmando ser la iglesia verdadera? No puede mostrar y no puede sostener y no puede enseñar esa unidad que Cristo mismo estaba deseando, por la cual Cristo oró al Padre. En segundo lugar, la iglesia, desde su mismo origen y a lo largo de toda su historia de 2000 años, ha tenido siempre una jerarquía muy bien definida. Los apóstoles, entre ellos Pedro el primero, luego los obispos, los ancianos o los presbíteros, que somos los sacerdotes, y los diáconos. Y es chistoso cómo en las sectas, en los changarritos, ellos mismos se ponen el título y se ponen los nombres. El superapóstol, el intendente, el apóstol, el profeta, el pastor.
el evangelista. Yo me acuerdo que me encontré una vez con uno que ahorita es pastor y que para cuando lo saludé y lo conocí, era evangelista. Y me decía él mismo, oh, yo no quiero ser pastor, yo soy evangelista y ahora es pastor. Ah, sinvergüenzas. Tercero, la iglesia desde el comienzo adoptaba un sistema para solucionar los problemas doctrinales que podemos desde ya llamar conciliar, un sistema conciliar, tal y como lo encontramos en Hechos capítulo 15, cuando por iniciativa de Pedro y bajo su autoridad, la iglesia apostólica tuvo su primer concilio. Además, este mismo capítulo de Hechos 15 nos muestra que las decisiones tomadas por los apóstoles junto con el Espíritu Santo en aquel concilio eran después transmitidas a toda la iglesia, a la iglesia universal, de tal manera que se siguiera manteniendo la unidad de fe y de costumbres en toda la iglesia. Vamos a meditar en torno a esto en Hechos 16, del 4 al 5. Después de que ya pasó el concilio de Jerusalén, que presidió Pedro en compañía de los otros apóstoles y donde se tomaron decisiones que hasta el momento no estaban escritos en ninguna Biblia, porque la Biblia todavía no existía, la Biblia católica por lo menos. Entonces, cuando ya se ha definido eso, es cuando encontramos lo siguiente. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Y esto nos recuerda el pasaje que ya leímos de Lucas 22, 31 al 32, donde Cristo está mandando a Pedro a que confirme, a que afiance en la fe a la iglesia. Miren cómo es Pedro dentro de la iglesia el que rige como pastor y confirma, afianza en la fe a la iglesia verdadera. En cuarto lugar, podemos decir que basados en las Sagradas Escrituras, los apóstoles eran tajantes e implacables contra aquellos que causaban división. Empezando por Pablo, que tuvo que enfrentarse por primera vez con algunos rebeldes en Corinto, que estaban ya formando grupos y pequeñas sectas, como lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 13. Los conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengan todos un mismo hablar, y no haya entre ustedes divisiones. Antes bien, estén unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de ustedes por los de Cloé, que existen discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O han sido ustedes bautizados en nombre de Pablo? Una radiografía a lo que sucede en estos tiempos cuando desde todos estos grupos de lobos disfrazados de pastores se produce tanta división. Y además Pablo le dio a Tito una orden bien clara sobre lo que había de hacer con los que causaban divisiones. Había que amonestarlos primero y echarlos fuera de la iglesia después, porque se habían pervertido. Así nos lo dice Tito, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Los protestantes sectarios que han abdicado, renegado, que han tergiversado a la sana doctrina y se han alejado de la sana doctrina, están ya condenados por su propia actuación, por su propia vida fuera de la iglesia de Dios. En Judas 1, 16 al 20 se pone al mismo nivel a los que causan divisiones y a los sensuales, y de ambos se dice que no tienen el Espíritu Santo. Así nos lo dice entonces este apóstol al escribir: estos son unos murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones,
cuya boca dice palabras altisonantes que adulan por interés. En cambio, ustedes, queridos, acuérdense de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: al final de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, viven una vida solo natural sin tener el Espíritu. Pero ustedes, queridos, edifíquense sobre su santísima fe y oren en el Espíritu Santo. Y digámoslo también alto y claro, el apóstol Juan muestra en su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 18 al 19, que los que salen de la iglesia no son otros cristianos o no son cristianos verdaderos, no, son anticristos, aunque algunos quieren interpretar este texto de una forma más suave. Dice San Juan: hijos míos, es la última hora. Han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que ya es la última hora. Salieron de entre todos nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de nosotros. Toda esta enseñanza bíblica, hermanas y hermanos, que es totalmente contraria a lo que enseñan los pastores protestantes en sus changarritos, motivados solo por el amor al dinero, que es una idolatría, como la encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 5, la presentamos no con el fin de atacar ni de condenar a nuestros hermanos protestantes, ni lo hacemos tampoco porque los odiamos y queremos su condenación eterna, sino todo lo contrario. Queremos que al abrirse ellos con honestidad a la verdad de Dios, revelada en su santa palabra, descubran que están pecando gravemente delante de Dios y que se arrepientan y vuelvan al buen camino, al único camino verdadero que es Cristo mismo, como lo dice Juan 14:6, pero que no está separado de su iglesia, sino que es uno con ella, porque Él es su cabeza y ella es su cuerpo, porque Él es su esposo y ella es su esposa. Así nos lo han proclamado todas estas lecturas de la palabra de Dios que hemos meditado ya por 4 semanas. Vamos a cerrar entonces este tema con unos anuncios importantes para nuestra vida diocesana. Unidos con Cristo. El retiro de enriquecimiento y preparación matrimonial es un fin de semana en donde las parejas pueden alejarse del trabajo, los niños, las tareas de la casa, los amigos y otras distracciones para enfocarse totalmente el uno en el otro. Y también para hablar de temas como el dinero, sexo, comunicación con los hijos, etc. Fecha del retiro: 17 y 18 de agosto. Costo por pareja: $250 más 95 por el viernes si están interesados. Para más información, llamar a Gerardo y Roxana Oseguera al 423-280-7186 o a Agustín y a Verónica Ortega al 865-406-8297. Y también con Fermín y Ana Cabrera al 423-619-3658. Con la información acerca de este retiro, quiero también invitarlos a todos a que vayan haciendo planes para que el lunes 2 de septiembre nos acompañen en la parroquia de Santa María en Johnson City a la conferencia que el padre Ángel Espinosa de los Monteros va a ofrecer para toda la familia. El padre Ángel se ha especializado en temas de familia, en temas de pareja, y por eso va a ser muy importante, muy valiosa esta información y esta formación también que nos va a ofrecer el lunes 2 de septiembre en la parroquia de Santa María en Johnson City. Para más información llamen al número 423-282-6367. 423-282-6367. Y terminemos entonces nuestra meditación en torno a este tema de el solo Cristo, que en realidad no es bíblica, sino que es anticristiana. Y por tanto terminemos
afirmando con esta canción que vamos a escuchar y con la cual vamos a hacer oración, que Cristo es el centro de nuestra vida, pero unido a su iglesia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Cambiando el evangelio, hay muchos hermanos diciendo que predican la pura verdad. Lo cierto es que hacen muchas divisiones cuando Cristo dijo: quiero la unidad. Dirán que no, 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 no. Dirán que no, 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 no. Y andan diciendo que los retratos de María y de los santos ídolos son. Dirán que no, 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 no. Dirán que no, 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 no. Van repitiendo para qué sirve y que no vale la confesión. Gálatas 1:8 es el verso. ¿Dónde está el pago de esta labor? Si andas cambiando el evangelio, puede alcanzarte esta maldición. Dirán que no, 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 no. Dirán que no, 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 no. La iglesia dicen es la ramera, la Babilonia, y que no es de Dios. Dirán que no, 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 no. Dirán que no, 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 no. Y luego enseñan sobre María que no es virgen y el purgatorio nunca existió. Algunos dicen que no hay infierno, que igual que un arma, eso es la cruz. Y no aceptan la Eucaristía como el cuerpo de mi Jesús. Dirán que no, 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 no. Dirán que no, 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 no. Le dicen bestia al representante de Jesucristo, qué gran error. Dirán que no, 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 no. Dirán que no, 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 no. Lo que es muy cierto que estos hermanos siembran el odio y no el amor. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.